Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo calcular la actualización y recargos de un pago provisional extemporáneo de 2025 de una persona física con el régimen de actividad empresarial y profesional y que el pago se lo van a realizar por medio de honorarios. Bien, antes de empezar, no se les olvide darle un clic en suscribirse, ya que me apoyarían mucho para poder seguir subiendo este tipo de información, ya que es especialmente para ustedes. Continuamos. Aquí esta persona tiene un ingreso del mes por 1,800 pesos. El mes anterior, que fue el mes de enero, no obtuvo ningún ingreso, si no estaría acumulándose para realizar este cálculo. Inicialmente tenemos que calcular lo que es el ISR y posteriormente vamos a calcular el IVA. Aquí estos ingresos de 1,800 lo vamos a tomar como base para poder realizar el cálculo. ¿Y cómo vamos a realizar este cálculo? ¿Qué es lo que necesitamos? Para calcular el ISR vamos a tomar lo que es la base, son los ingresos antes de los impuestos, porque ya disminuyéndole los impuestos ya nos debe dar otra cantidad diferente, que es a la que les tienen que pagar, y lo que es el total del recibo. Entonces aquí tenemos el ingreso del mes, el IVA por pagar, que es al 16%, el IVA retenido, que son las 2/3 partes del 16%, y el ISR retenido, que es el 10% del monto. Entonces, aquí vamos a tomar esos 1,800 como base. En este caso, esta persona no tuvo ninguna deducción, lo que es de los gastos que pudo haber realizado, siempre y cuando sea necesario para la actividad que genera o en la actividad que está realizando. Entonces, como no tuvo deducciones, aquí nos vamos a la base. Después de la base vamos a continuar haciendo el procedimiento. De esos 1,800 vamos a sacar el límite inferior, que le corresponde a 1,492.09, que son estos. ¿Por qué esa cantidad? Porque el límite superior es la cantidad a la que no debe de rebasar el monto que tenemos como base. Una vez rebasando el monto de esa base, en este caso, por ejemplo, si fueran 12,665, entonces ya pasaríamos al siguiente renglón, porque en ese renglón debería de ser de 12,664 hasta 22,256. Como el ejemplo son 12,665, ya es a partir de esta cantidad hasta el límite de esta otra. Pero como tenemos una base de 1,800, entonces partimos de este renglón. Entonces aquí continuamos con el procedimiento, y lo que tenemos de base para el pago provisional menos ese límite inferior nos va a dar el excedente sobre el límite inferior, que son los 307.91 pesos. A esos 307.91 pesos lo vamos a multiplicar por la tasa aplicable, que son los 6.4% que tenemos aquí, por ciento para aplicar sobre el excedente del límite inferior, que lo vamos a
ver de este lado, y multiplicándole ese porcentaje nos va a dar un impuesto determinado, que son 19.71 pesos. Aquí lo vamos a hablar en pesos y aquí lo vamos a hablar en porcentajes y en los conceptos que tenemos en esta tabla. Entonces nos da un total de 19.71 pesos. Posteriormente le vamos a aplicar o le vamos a sumar a ese impuesto determinado la cuota fija que tenemos de este lado, que son 28.64, que son estos, y nos va a dar lo que es el ISR causado, que es el impuesto determinado más la cuota fija, nos va a dar el ISR causado. A ese ISR causado le vamos a restar la retención a la que la persona moral a la que le vamos a entregar el recibo nos va a retener, que son estos 180 pesos, que son los que tenemos aquí. Una vez restándole el ISR retenido al ISR causado, nos va a dar el total de ISR ya sea a pagar o a favor. En este caso tuvimos más retención que el ISR causado, entonces por consiguiente nos da un total de ISR a favor. Ese saldo que nos da a favor nos lo van a ir aplicando en la declaración mensual que se va a ir acumulando, y ese ya se va a reflejar hasta la declaración anual, dependiendo cómo los movimientos que vayamos teniendo. Si puede que tengamos a pagar, nos lo va a ir disminuyendo con el saldo que nos va a ir dando a favor de meses anteriores. Bien. Ahora vamos a calcular lo que es el IVA. El IVA por pagar que tenemos aquí es el 16% de los ingresos que estamos obteniendo en el mes, que son estos 288, que es el 16% que vamos a tener aquí como base. A esos 288, que es el IVA por pagar, le vamos a restar lo que es el IVA retenido, que son las 2/3 partes del 16%, que nos da un total de 10.66, y esas son las 2/3 partes del 16%. Entonces aquí al IVA retenido, que son estos 191 pesos, los vamos a aplicar a lo que es el IVA por pagar. Aquí se los vamos a restar. También le vamos a restar lo que es el IVA acreditable, que va a estar al 16%, o ahí puede variar en las tasas del porcentaje, ya que podemos realizar algún gasto que sean honorarios médicos o en alimentos, siempre y cuando sean deducibles para nuestra actividad. Entonces en esos gastos no van a tener o no va a aplicar lo que es el 16%, pueden estar exentos, pueden llevar la tasa del 0% o alguna tasa diferente, o el 8%, a cualquier tasa que pueda aplicar. Entonces, ya para llegar al total del IVA por pagar, esta sí es más corta que el ISR, porque son aplicaciones directas. Aquí, de lo que es el IVA por pagar, le vamos a restar el IVA retenido y el IVA acreditable para que nos dé un total de IVA por pagar. En este caso, lo que sí vamos a pagar es el IVA, y a este IVA es al que le vamos a calcular la actualización y los recargos. Para determinar lo que es la actualización, vamos a ocupar lo que es en este cuadro, y de aquí vamos a utilizar también lo que son estas cifras.
Al principio les mencioné que iba a ser la tarifa para el cálculo del ISR. Esta otra tarifa o estos montos con porcentaje para cada mes, que son los recargos, y de donde vamos a sacar lo del factor de actualización va a ser de este cuadro del índice nacional de precios al consumidor, que debe ser, o más bien que corresponde a 2025, porque va a ser el pago del mes de febrero. Si fuera un pago anterior a otros ejercicios, que por ejemplo fuera 2024, entonces las tablas los índices del Nacional de Precios al Consumidor serían de ese ejercicio, 2024 o pueden ser 2023, dependiendo del mes y del ejercicio en el que vayan a actualizar. Entonces, en este caso, son de 2025 y la ley nos menciona que debemos tomar el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al que se va a realizar el pago entre el mes anterior al que debió haberse efectuado el pago. En este caso sería el mes anterior al que se debió haber efectuado el pago, es en el mes de marzo. Recuerden que para el pago provisional del mes de febrero debió haberse realizado el 17 de marzo. Como fue el 17 de marzo, entonces el mes anterior va a ser febrero. Y el índice nacional de precios al consumidor del mes en que se va a realizar el pago, el mes anterior debió haber sido el mes de julio, pero como el índice lo publica el Diario Oficial de la Federación los días 10 de cada mes, entonces el día de hoy es día 5 de agosto, aún no publican lo que es el índice del mes de julio, pero el 10 de julio salió el índice del mes de junio. Entonces por eso tenemos este índice. Y el mes de junio tenemos esta cantidad que son 140.405 entre lo que es el índice en el que se debió haber realizado el pago, que son estos 138.726. De esa división vamos a tener un resultado de 1.0121, que va a ser nuestro factor de actualización, que va a ser nuestro resultado, y la ley nos menciona que le debemos de restar la unidad. Restándole esa unidad nos va a quedar 0.0121 para poder actualizar la cantidad que tengamos pendientes por pagar. En este caso, aquí ya tenemos el factor, que es el que vamos a aplicar aquí al saldo que tenemos por pagar de IVA. Entonces, el IVA por pagar por la actualización nos va a dar, por el factor de actualización nos va a dar la actualización del IVA. Entonces, una vez teniendo la actualización, vamos a sumar lo que es el IVA por pagar más la actualización. Vamos a tener el IVA actualizado, que vamos a ocupar como base para calcular los recargos. Es el procedimiento que la ley así nos proporciona. Entonces, el IVA actualizado lo vamos a multiplicar por la tasa de recargos, y esta tasa de recargos es la que vamos a sacar de este cuadrito. La ley nos menciona que los recargos los vamos a calcular desde el mes en el que se debió haber realizado el pago, en este caso que fue marzo, porque el
pago debió haberse realizado a más tardar el 17 de marzo hasta el mes en que se vaya a realizar efectivamente el pago, que en este caso estamos el día que en este caso estamos a 5 de agosto y lo debemos de aplicar en este mes. La ley nos menciona que va a ser la fracción del mes en el que se vaya a pagar, que se refiere a lo que es cualquier día del mes, no importa si ya pasó el 17, que es la fecha límite de pago de cada declaración mensual, o son días antes o son días después. Se debe de aplicar lo que corresponde a ese día, ya que si nosotros pagamos la declaración el día 18, bueno, ahí ya entraría también otra situación. El SAT nos da en la declaración una fecha límite de pago, siempre y cuando se presente la declaración. Pero si nosotros estamos presentando la declaración dentro de los días que nos corresponde o nos da el SAT, también ya ahí debemos de estar atentos en lo que se debe de calcular. Les comento esto porque el SAT, recuerden que nos da días adicionales dependiendo de la terminación del último dígito de la homoclave que tenemos en el RFC. Pero bien, aquí lo estamos tomando en un pago normal, sin ponerle los días adicionales, porque al final de cuentas ya es una declaración extemporánea y debemos de aplicar los meses que la ley nos está mencionando. Ahora, aquí para sacar la tasa de recargos que tenemos acá, vamos a aplicar lo que es del mes de marzo hasta el mes de agosto, el mes en que se debió haber aplicado, perdón, el mes en que se debió haber efectuado el pago, hasta el mes en que vamos a realizar efectivamente el pago. Entonces nos da la suma de la tasa de recargos, que son .0882, que tenemos aquí. Entonces, el IVA actualizado, que debe ser el IVA por pagar más la actualización, es el IVA actualizado por la tasa de recargos, nos va a dar lo que son los recargos solamente. Son los puros recargos, no va a ser el IVA más los recargos y la actualización, no, nada más son los recargos. Posteriormente, ahora sí vamos a realizar la suma que corresponde al IVA por pagar más la actualización más los recargos. Aquí sí no se vayan a confundir, aquí sí son por separado. Es el IVA por pagar, que es este, es la actualización que nos resultó de lo que es el cálculo en el IVA, y son los recargos que nos resultó del IVA actualizado por la tasa de recargos. Entonces son 105.86, y recuerden que debemos de subir al dígito siguiente después de .51 centavos, que son las décimas que tenemos. Entonces aquí sería un total de 106 pesos a pagar de IVA con los recargos y la actualización. Entonces, después de haber realizado este cálculo
que fue del ISR, el cálculo del IVA y la determinación de la actualización y recargos, vamos a continuar a realizar el llenado de la declaración. Entonces abrimos, como de costumbre, internet, le damos en Google la palabra SAT o el nombre de SAT, abrimos el portal de trámites y servicios del SAT, damos un clic en personas, damos otro clic en personas físicas con actividad empresariales y profesionales, le damos un clic en declara y nos vamos a pagos provisionales de ISR. Una vez abriendo la siguiente página, podemos accesar con el RFC, la contraseña y le ponemos la captcha. En este caso le ponemos en enviar o abrimos la e-firma, que es por la que vamos a accesar en esta ocasión. Le ponemos buscar, seleccionamos el archivo en el que vamos o en el que tenemos el certificado, le damos en buscar nuevamente para seleccionar el archivo key, que es la llave del acceso. Aquí le ponemos la contraseña para poder entrar. Más que recuerden que deben de tener o tengan cuidado en tener las mayúsculas, la tecla de mayúsculas para poner correctamente la clave. Aquí yo la tengo en mayúsculas, pero ya ahorita lo corregimos. Y le damos un clic en enviar. Una vez accesando a lo que es el llenado de la declaración, le damos un clic en presentar declaración. Como les comentaba, estamos a 5 de agosto de 2025 y va a ser una declaración extemporánea porque es del mes de febrero. Le ponemos en presentar declaración. El ejercicio 2025 automáticamente nos lo pone. Le damos en periodicidad mensual. En periodo seleccionamos el mes de febrero. Le damos un clic. En tipo de declaración va a ser normal. Independientemente de que sea extemporánea, debe de ser normal, ya que si llegamos a tener algún movimiento diferente a la normal, entonces ya sería una complementaria. En este caso es normal. Aquí nos pone los impuestos que nos corresponden, lo que es el ISR y el IVA, el impuesto al valor agregado. Le damos un clic en siguiente y esperamos a que cargue. Una vez que cargue los datos de la declaración, vamos a tener un poco de paciencia porque hay ocasiones en que se tarda. Recuerden compartir este video si tienen algún amigo o compañero para que vea el procedimiento. Bien, aquí nos abre un recuadro en donde nos pone algunos datos de las declaraciones anteriores. Cerramos ese cuadro sin ningún problema, no nos afecta nada. Le damos un clic en el ISR y esperamos nuevamente a que nos cargue el sistema. Una vez que nos cargue el sistema, vamos a llenar cada uno de los renglones porque si no, no nos va a permitir avanzar en las demás pestañas que tenemos para seguir llenándolo. En este caso nos pregunta si los ingresos fueron obtenidos en copropiedad o sociedad conyugal. Le ponemos que no. Los ingresos cobrados del mes nos lo va a poner automáticamente el sistema, que son los que tenemos aquí, que son estos 1800 y son la base que vamos a tener. Entonces los tenemos de este lado de la declaración. ¿Tienes ingresos a disminuir del mes? No. ¿Tienes ingresos adicionales del mes? Tampoco nos corresponde porque no los tenemos. Y aquí nos va a dar el total.
nos lo va a poner automáticamente en los siguientes renglones. Le damos en deducciones autorizadas, esperamos a que cargue, lo podemos guardar nosotros manualmente sin ningún problema, por si al caso llegan a tener algún problema de que se va la luz o algún otro problema diferente. Entonces aquí en cada uno de los renglones lo vamos a llenar desde donde dice la pestaña capturar, porque tenemos que llenar cada uno de ellos y no nos da acceso, no podemos poner la cantidad ahí directamente. Entonces le ponemos capturar. En gastos de nómina del mes le ponemos 0 porque no los tenemos, esos gastos. Le damos en cerrar. Compras y gastos del periodo, también le damos en capturar. Y en compras y gastos no deducibles del mes, le vamos a poner 0 porque no tenemos, bueno, realmente no tenemos ni siquiera ningún gasto. Entonces le vamos a poner 0. Y compras y gastos del mes no considerados en el prellenado. Si hubiéramos tenido algún gasto que nos hayan facturado durante el mes, automáticamente el sistema nos lo estaría cargando, pero como en este caso no tuvimos gastos y tampoco tenemos algún gasto adicional, pues le vamos a poner 0. En caso de que lo tuvieran, pues ya le ponen la cantidad que tengan independientemente por fuera de que no está en el sistema. Nos vamos a deducciones a deducción de inversiones del periodo. Recuerden que las inversiones se deben de calcular se debe realizar un cálculo para que se vaya depreciando y se vaya aplicando ese gasto de la depreciación mensualmente, que es lo que la ley nos menciona, para poderlo hacer deducible. Y para poderlo hacer deducible también debemos de apegarnos a lo que la ley nos menciona. Eso en algún otro video, o más bien en un video más adelante, se los voy a proporcionar para que vean este tipo de deducción de inversiones. Entonces, el siguiente renglón es deducción inmediata de inversiones, que también es otro tema diferente, pero que sigue siendo de inversiones, nada más que este es deducción inmediata y aquí aplica un porcentaje diferente, o más bien un porcentaje más bajo a lo que es la deducción normal de algún bien que tengamos o algún mobiliario que tengamos de oficina o algún automóvil. Ya va a ser diferente. Aquí nada más se le aplica un porcentaje menor, pero sí aplica lo que es el total con un porcentaje menor. Entonces se aplica directamente y ya se deduce en ese momento. Aquí tienes facilidades administrativas y estímulos por aplicar, no los tenemos, por lo tanto le ponemos que no. Ya llenando una vez todos los renglones, nos vamos a determinación, esperamos que cargue y aquí ya tenemos el total de ingresos del periodo. Entonces van a ser los 1800 que tenemos desde un inicio como base, y aquí automáticamente jala la información de lo que ya habíamos llenado anteriormente, lo que son los ingresos y deducciones autorizadas. Este total de ingresos es el que tomamos como base para calcular lo que va a ser el ISR, y en caso de que tuviera saldo por pagar, ya lo determinaríamos lo que serían la actualización y recargos, pero en este caso no tiene saldo por pagar. Entonces seguimos llenando los renglones. En pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplica en el periodo, aquí no tenemos pérdidas fiscales, por lo tanto en capturar le vamos a poner
0 en el renglón que nos aparece aquí y le ponemos cerrar. En base gravable es el cálculo que realizamos en el cuadro de Excel. El impuesto causado son 48 pesos, que son los que tenemos en el cuadro de Excel, que son estos, que es el ISR causado, y que lo calculamos de acuerdo a la tabla que nos proporciona el Diario Oficial de la Federación. Entonces, estos 48 pesos que tenemos aquí son los mismos que calcula el sistema de la plataforma automáticamente. ¿Tienes estímulos por aplicar? No los tenemos, le ponemos que no. Impuesto del periodo, 48 pesos. Pagos provisionales efectuados con anterioridad. No hemos realizado ningún pago con anterioridad, por lo tanto va a ser 0. Y el ISR retenido es lo que vamos a poner de lo que tenemos en nuestro recibo que nosotros le proporcionamos a la persona que nos va a pagar o a la empresa. Aquí lo vamos a capturar. Aquí el 10% de SISR son 180. Aquí nos va a aparecer en las declaraciones anteriores como no presentada porque se presentó recientemente y aún está en proceso de que el sistema lo actualice. Le ponemos cerrar y aquí ya tenemos capturado todos los renglones. El total del ISR retenido menos el impuesto, pues no nos va a poner ningún saldo por pagar. Está en 0. Entonces nos vamos al siguiente renglón, que es pago, y automáticamente aquí el sistema lo va a jalar renglón por renglón y no tenemos, observamos que no tenemos pago porque se le restó a lo que es el ISR del periodo menos el retenido. Aquí el saldo a favor lo va a ir poniendo más adelante. Entonces, digo, en la declaración siguiente. Aquí nos vamos al inicio nuevamente. Aquí en impuesto al valor agregado vamos a llenar ahora este. Entonces aquí tenemos nuevamente estos 1800 que tomamos como base y aquí debemos darle un clic en capturar para que podamos realizar el llenado de los renglones. Aquí nos pone diferentes conceptos. En intereses cobrados a la tasa del 16% no fue por ese medio, le ponemos 0. Regalías entre partes relacionadas a la tasa del 16% también le ponemos 0. Y lo que vamos a llenar es el renglón de otros actos o actividades grabadas a la tasa del 16%. Entonces le ponemos 1800 y ahí automáticamente va a quitar el renglón que estaba en rojo y nos va a aplicar lo que nosotros pusimos en ese renglón. Aquí en valor de los actos o actividades grabadas a la tasa del 0%, que es exportación, le vamos a poner 0 porque no nos aplica en nuestro caso y automáticamente jala lo que son los 1800 que tenemos como base para el cálculo del IVA. Aquí también automáticamente jala IVA a cargo, que es lo que tenemos también nosotros aquí en la tabla de Excel, en lo que tenemos de lo que debería ser el recibo que nos van a pagar y tenemos la base
tenemos el cálculo y es lo mismo que vamos a tener aquí. En este caso la base son los 288 pesos, que fue el 16% del IVA. Y aquí en este renglón, cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste, le vamos a poner 0 porque tampoco nos aplica. Y ya tenemos todos los renglones completos con las cifras que corresponden. Aquí nos vamos a la pestaña de IVA acreditable y esperamos a que nos cargue el sistema la información. Aquí en IVA de los actos o actividades pagados a la tasa del 16%, como es el IVA acreditable, no es de los gastos, no tuvimos o no realizamos ningún gasto, por lo tanto vamos a tener prácticamente en todos los renglones que va a ser en 0. Aquí abrimos el de IVA trasladado al contribuyente, efectivamente pagado, tenemos que 0. Este IVA es de importación. Aquí en el monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste, aquí también le ponemos 0 y ya tenemos todos los renglones completos, ya con su respectiva cifra. Y aquí nos vamos a lo que es la pestaña de determinación. Esperamos a que guarde la información que ya le cargamos. Y aquí en total de IVA a cargo es el que nosotros tenemos en el recibo y que eso es lo que nos debe de aparecer en la declaración. Entonces son esos 288. Tenemos aquí el IVA retenido, que son las 2/3 partes de ese 16%, y ese IVA retenido lo vamos a tener también en el recibo. Entonces el IVA retenido lo debemos de teclear nosotros. Lo ponemos en el renglón principalmente, después nos habilita la pestaña de capturar y aquí nos pone dos renglones. Uno que dice por enajenación de bienes, que no nos corresponde porque es por honorarios el de nosotros, y le ponemos lo que es en el renglón de por otras operaciones. Aquí le damos en cerrar, ya nos lo pone aquí en el renglón y nos quita el color rojo, que es como lo tenía. Aquí le ponemos 0 en otras cantidades a cargo y en otras cantidades a favor, tampoco las tenemos. En los dos renglones le ponemos 0. Aquí en la cantidad a cargo nos va a dar el total que debemos de pagar, pero como es una declaración extemporánea, le debemos de calcular lo que es la actualización y los recargos. Aquí no nos lo va a poner porque es en la pestaña siguiente, que es en la que vamos a verificar que realmente esté bien el cálculo que realizamos. Aquí ya llenamos todos los renglones y nos vamos a lo que es el pago, en donde nos va a aparecer la parte actualizada y los recargos. Esperamos que nos cargue el sistema, los movimientos que ya hemos realizado. Y aquí tenemos la base, que es el IVA a cargo, la parte actualizada y los recargos. Al parecer aquí no han actualizado su base de datos, la plataforma, y las autoridades no se percatan de cómo está. Entonces por eso lo tenemos que nosotros realizar aparte. Aquí tenemos recargos de 8.59, que serían 9, redondeando la cifra. Y tenemos un peso de actualización y aquí lo vamos a corregir a
9 pesos, porque aquí les hizo falta actualizar el sistema, entonces mejor nosotros lo le ponemos la cantidad correcta para evitarnos algún requerimiento o alguna diferencia que el SAT vaya a determinar, aunque nosotros no seamos los culpables. Aquí la autoridad va a decir: lo tuviste que determinar y debiste haber puesto lo que la ley menciona. Ellos nada más ponen lo que el sistema va actualizando, y pues nosotros tenemos que realizar y verificar las cantidades que nos están aquí presentando. Bien, aquí en el siguiente renglón tienes compensaciones por aplicar. Le vamos a poner que no, porque no nos aplica, no las tenemos. Le ponemos que no. Tienes estímulos por aplicar, tampoco. Le ponemos que no. Y aquí ya tenemos todos los renglones con las cantidades que deben de ser. Ya está la parte actualizada, los recargos. Es lo mismo que calculamos aquí en la tabla de Excel. Entonces, una vez teniendo todas las cantidades que coincidan, entonces ya le podemos poner en guardar la declaración y esperamos a que guarde la información para poder continuar con la declaración. Nos vamos a administración de la declaración para irnos al inicio. Esperamos nuevamente a que guarde la información completa de lo que es la declaración, y aquí ya podemos ver que tenemos un ISR por pagar de 0, que no tenemos por pagar realmente, y el impuesto al valor agregado de 106 pesos. Aquí podemos ver lo que es la vista previa. Si gustan verificar los datos como están antes de enviarla, para que corroboren que todo va a estar bien. Aquí esperamos a que la cargue y aquí tenemos todos los movimientos que se realizaron en la declaración. Esta es una visualización previa, pero todavía no quiere decir que ya esté enviada. Ahí sí tengan cuidado, porque si le ponen y se confían de que se envió, no, todavía no se envía. Entonces nos regresamos. Bien, aquí ya lo está terminando de cargar. Y aquí ya lo cargo completamente. Entonces le damos ahora sí en enviar declaración. La fecha de vencimiento era el 20 de marzo y estamos a 5 de agosto de 2025. Entonces aquí le ponemos en sí, porque nos pregunta si deseamos continuar. Le damos que sí. Entonces nos abre la declaración, el acuse de recibo, que es lo mismo que el acuse de envío, y nos va a poner también la fecha de vigencia, que en este caso es hasta el día 7 de agosto. Aquí sí tengan también cuidado, porque si no verifican la fecha en que vence, tienen que volver a realizar otra vez todo este movimiento que hicimos. Aquí nos ponen los bancos en los que podemos realizar el pago. Aquí lo vamos a descargar para tener la declaración a la mano, ya sea que la impriman más adelante o la pueden imprimir desde esta misma página. Una vez terminado, pues le damos en cerrar.
Y bien amigos, es todo por el momento. No se les olvide suscribirse y si les gustó este video, regálenme un like y recuerden que si tienen un amigo o familiar que les pueda servir esta información, no duden en compartirles este video. Y si tienen alguna duda que les haya quedado, dejen su mensaje y con gusto les responderé. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.